Solución del problema 4.54. La varilla AB está unida a un collarín en A y descansa sobre un pequeño rodillo en C. Inciso A. Desprecie el peso de la varilla AB y obtenga una ecuación en términos de P, Q, A, L y θ que se cumpla cuando la varilla está en equilibrio. Inciso B. Determine el valor de θ correspondiente a la posición de equilibrio cuando P es igual a 16 libras, Q es igual a 12 libras, L es igual a 20 pulgadas y A es igual a 5 pulgadas. Bueno, pues tenemos primero un diagrama de cuerpo libre que trazamos aquí. Veamos. Tenemos la varilla AB representada por esta línea. Luego tenemos la carga Q y la carga P. Ahora, en el rodillo C tenemos una reacción. Esta reacción, recordemos que es perpendicular, como se trata de un rodillo, es perpendicular a la varilla. Es perpendicular a la varilla. Decimos que la reacción en un rodillo es perpendicular a la superficie de deslizamiento. En este caso, la superficie de deslizamiento sería la varilla AB. Entonces, tenemos esta reacción perpendicular a esa varilla. En A también tenemos una reacción. Y para eso están aquí estas imágenes, ¿sí? En un video ya analizamos estos casos de apoyos. Tenemos el caso del rodillo, del collarín que desliza en una varilla, ¿sí? Esta es la imagen del apoyo, ¿sí? Un rodillo, un collarín en una varilla, que desliza en una varilla. Tenemos una reacción que es perpendicular a la varilla, ¿sí? A la varilla de deslizamiento. En este caso, la varilla de deslizamiento, la varilla donde se mueve el collarín, es vertical. Por lo tanto, la reacción en A, en el collarín, es horizontal. Para que se cumpla, que tengamos el ángulo de 90 grados. Entonces es horizontal. Ahora, el sentido de A, de la reacción en A, ¿por qué a la izquierda? Bueno, se observa que en C, en el rodillo C, la reacción horizontal o la componente horizontal de la reacción es a la derecha. Para que haya equilibrio debe existir una fuerza a la izquierda. Y justamente con A, que estamos señalando a la izquierda, se va a lograr el equilibrio en X aquí. Y también, bueno, ya aprovechando, señalamos que P y Q tienen sentido hacia abajo. Se van a equilibrar con la componente vertical en C, que es hacia arriba. La componente vertical es hacia arriba. Con eso vamos a conseguir el equilibrio. Bueno, empezamos con un equilibrio de rotación. Analizamos equilibrio de rotación. Vamos a hacer una suma de momentos en A. Podríamos hacerlo en C también, pero bueno, vamos a hacer esta suma de momentos en A. En A vamos a observar que tendríamos, o que hacen momento con respecto a A las siguientes fuerzas, ¿no? A no hace momento, Q tampoco hace momento con respecto a A, solamente haría momento la reacción en C y P.
Pero ¿dónde vamos a considerar estas fuerzas? Pues a C la podemos considerar justamente donde está, haciendo un momento en el sentido antihorario, así. Por lo tanto, el momento que hace la reacción C con respecto a A es positivo porque tiene sentido antihorario, ¿sí? Y P, que también hace momento con respecto a A, se señala o tiene sentido así. P con respecto a tiene sentido así, en el sentido horario, por lo tanto con signo negativo, ¿sí? O es un momento negativo. Ahora, las distancias serían de C a A. Bueno, vamos a utilizar la longitud señalada A, ¿sí? La longitud señalada A. Como se observa, de C a A existe una distancia mayor a A minúscula, una distancia mayor a A minúscula, ¿sí? Ahora, A minúscula es el cateto horizontal de un triángulo que vamos o que estaríamos formando aquí, ¿así? ¿Sí? Es una distancia que es A es menor a la distancia de C a A, porque CA está en la hipotenusa, A es el cateto horizontal, ¿sí? Ahora, este ángulo teta, perdón, el ángulo teta se repite aquí. Por lo tanto, esta distancia de A a C es igual a, como se trata del cateto adyacente al ángulo teta, es igual a A sobre el coseno de teta, que es justamente lo que tenemos aquí, ¿sí? A sobre el coseno de teta nos va a dar la hipotenusa. Porque recuerden que tenemos que A, si se trata del cateto, A es igual a la hipotenusa por el coseno de teta. Al despejar A, nos quedaría, perdón, al despejar la hipotenusa, nos queda igual a A sobre el coseno de teta. Ahí tenemos entonces la distancia de C a A, ya está aquí. Luego, la distancia de P a A es L, pero nos interesa la distancia horizontal, es decir, si aquí trazamos una línea vertical, así, la que nos interesa es esta distancia, de aquí. Entonces, de A a B es la distancia L, por lo tanto, esta distancia será igual a L por el coseno de teta, L por el coseno de teta, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, continuamos. De aquí vamos a despejar a la reacción C, ¿sí? Que sería PL sobre A por el coseno cuadrado de teta, despejando, insisto, despejando a C. Y ahí tenemos la ecuación número 1. En el equilibrio de traslación hacemos una suma de fuerzas en X, ¿sí? En X tendríamos, bueno, antes de eso podríamos observar que el ángulo teta se repite aquí. El ángulo teta se repite aquí. Y como entre AB y la reacción C hay 90 grados, por lo tanto este ángulo es 90 menos teta. Bueno, ahora la componente en X de C es igual a C por el coseno de 90 menos teta. ¿Sí? C por el coseno menos teta es la
componente en X de C. Y A, que también es horizontal, se hacen operación entre estas dos cantidades. ¿Sí? Continuamos, hacemos una suma de fuerzas en Y obtenemos para la suma de fuerzas en Y que tenemos a la componente vertical de C va hacia arriba y entonces C es igual, la componente en Y es igual a C por el coseno de teta. ¿Sí? Recuerden que el coseno para la componente en X y el coseno para la componente en Y deben ser de ángulos complementarios. Entonces, si aquí es 90 menos teta, aquí es teta. Coseno de 90 menos teta para la componente en X, coseno de teta para la componente en Y. Esto va hacia arriba y P y Q van hacia abajo. Por eso restan. Entonces, sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 2, vamos a obtener, ¿sí?, que C, sustituimos aquí C, que está aquí en la ecuación 1, PL sobre A por el coseno cuadrado de teta, esto se multiplica por el coseno de teta menos P menos Q. Esto es igual a 0. Continuamos haciendo operaciones, simplificamos el coseno cuadrado por coseno de teta, se simplifican a coseno cúbico de teta, P y Q se pasan al segundo miembro. De aquí despejamos el coseno cúbico de teta, ¿sí? A pasa multiplicando, PL pasan dividiendo, y ahí está el coseno al cubo de teta. Ahí está resuelto el inciso A, donde piden en el inciso A obtener una ecuación en términos de PQ, A, L y teta, que se cumpla cuando la varilla está en equilibrio. Bueno, entonces ahí tenemos la respuesta para el inciso A. En el inciso B, pues dice que obtengamos el ángulo con los valores de P, Q, L y A que están ahí. Pues nada más sustituimos los valores, ¿sí?, de P, que es 16 libras, estas 16 libras, Q, que es igual a 12 libras, estas 12 libras, L, que es igual a 20 pulgadas, que está aquí, aquí también está P, de 16 libras, y A, que vale 5 pulgadas, ahí está. Hacemos las operaciones, el coseno cúbico de teta nos da 0.4375, a 0.4375 le sacamos raíz cúbica para despejar el coseno de teta y nos da 0.7591. Calculamos el coseno inverso para obtener el ángulo. Coseno inverso de 0.7591 nos da teta igual a 40.61 grados. ¿Sí? Y ahí tenemos la respuesta para el inciso B.